Bien, pues si les preguntamos a profesionales del gremio sobre un debate entre cognitivistas y conductistas, uno de los temas que va a salir es el tema del lenguaje. Y al final, que si Chomsky, de Skinner, problemas que hubo en el pasado y demás, pues queríamos traerlo también un poco a nuestro debate. ¿Qué nos podéis contar al respecto del lenguaje? ¿Cómo lo concebís? ¿Es un mecanismo innato? ¿Está encapsulado o es modular? ¿Es una conducta más? ¿Existen periodos sensibles en su adquisición? ¿Qué opináis? Si quieres empezar tú, Aarón. Vale. El lenguaje, a mí me encanta el lenguaje, ¿eh? De verdad. O sea, yo una cosa, me encanta tanto que yo me leí Conducta Verbal de Skinner en inglés cuando tenía 22 años, porque mi facultad no estaba en castellano todavía. Y entendí poco, ¿eh? Tengo que decir también que no es nada fácil de entender y de hecho lo he vuelto a releer y hay cosas que me cuesta entender. Pero en el lenguaje para mí confluyen muchas cosas de nuestras perspectivas, de las dos que estamos tratando hoy, ¿vale? Por un lado, yo no puedo compartir la idea del innatismo que plantea Chomsky. Eso, evidentemente, para mí es una cosa que creo que está demostrado que no va así, ¿vale? Pero sí planteo que tenemos, como dije al principio, unas formas a priori de la filogénesis que hacen que tengamos una tendencia a la adquisición del lenguaje, ¿vale? Creo que como especie no éramos así hace cientos de miles de años y ahora sí lo somos así, ¿vale? Eso por un lado. Ese lenguaje se va a adquirir en base a muchos componentes. Uno de ellos, importantísimo, todo lo referente a la interacción con otros seres humanos y los estímulos que van a reforzar nuestra conducta verbal. De hecho, mi lenguaje es el que es por mi comunidad verbal, no es otro, ¿eh? O sea, quiero decir, tengo el acento que tengo por mi comunidad verbal, ¿vale? Tengo la semántica que tengo también, los significados que tengo, los conceptos que tengo por mi comunidad verbal. Eso vengo yo aquí a criticarlo y cómo salgo, pues escaldado, evidentemente. Otra cosa muy diferente ya es que hay ciertas cosas, ¿vale? Para mí el lenguaje sigue un proceso de adquisición de esa manera, en el cual sí resulta importante de nuevo, para mí ese procesamiento cognitivo, esa relación con el significado y esa generación de conceptos con un significado que de alguna manera también queda registrado o almacenado para su uso. Hay quien puede decir que eso sería hablar de almacenar en el cerebro, pero que no siempre cuando hablo de cognición o hablo de cognitiva, hablo de que tenga que haber un soporte cerebral como tal, que existe el funcionalismo por ahí que tiene nada de cognición sin cerebro. Pero en este caso, como seres humanos que somos con cerebro, entiendo que se guarda ahí gran parte de la información junto con la cantidad de salidas que hay sensoriales añadidas. Esto es un cuerpo, no es solo el cerebro, ¿vale? Pero sí lo sé porque, hombre, si me corto un dedo, la palabra cuchillo me sigue significando lo mismo, pero si tengo una lesión en cierta área del cerebro concreta, que la he nombrado antes, pues sí puede ser que la palabra pierda significado para mí, pese a que la he adquirido. Entonces, el lenguaje se adquiere por esos mecanismos de aprendizaje, sin duda alguna, a los cuales se suma un procesamiento cognitivo, bajo mi punto de vista, que relaciona muchos estímulos unos con otros por diferentes vías y entradas. Y que además, por su forma de estructurarse a nivel de, bueno, cuando yo hablo, me pasa igual, ¿no? Como hemos hecho con la conducta. Cuando yo hablo, tendría que segmentar e intentar analizar todo lo que hay en ese habla. Hay fonología, hay gramática, hay significados. Si me amplío fuera de lo que es lenguaje, hay articulación, hay sensibilidad y comprensión, hay incluso una conjunción de mi corporalidad y mis gestos con ese lenguaje unido a la interpretación que hace el otro. Dios mío, qué puñetero es el lenguaje, ¿eh? De verdad. Todo eso pone en marcha todo el puñetero cerebro. Todo el organismo en general, no solo el cerebro. Entonces creo que el lenguaje como tal es una función que hemos adquirido como especie y que ya nos viene predefinida para adquirir, pero que se va a adquirir en función del contacto con el entorno, porque si no hay un contacto, no se adquiere. Ahora bien, ¿periodos críticos o sensibles? Hay periodos críticos en los cuales, si no estamos estimulados con el lenguaje delante, por ejemplo, a nivel auditivo, si hasta el año y medio tú no escuchas a ningún ser humano hablar, cosa que es improbable, pero ocurriese, hay una área de tu cerebro que dice, se acabó. Y se acabó. No va a entrar mucho por ahí, ¿vale? Se puede llegar a conseguir algo, pero va a funcionar distinto, sobre todo la discriminación auditiva, ¿vale? Se ve mucho en temas de sordera, ¿vale? Pero verdad que se puede adquirir el lenguaje, por supuesto, pero va a ser distinto. No es lo mismo que cuando hablamos de la lectura y la escritura. Porque una persona que no aprende a leer a los 7 años porque tocó tener que trabajar en el campo, se apunta a la universidad de mayores y aprende a leer y a escribir. Pero una persona que no aprendió a hablar en los primeros años de vida, pierde un periodo crítico, que lo extiendo a la visión y lo extiendo a cualquiera de las funciones cognitivas que yo refiero. Creo que hasta eso se aprende y se tiene que aprender por contacto con el entorno, ¿vale? Entonces, ese es mi punto de vista del lenguaje. Funciona ligado a leyes de aprendizaje, pero también tiene un importante componente de significados que permiten entrelazar muchos conceptos unos con otros. A mí,
La explicación de conductismo me parece muy correcta en el sentido de la importancia del tacto, la importancia del mando como para conseguir reducir una deprivación. Claro, es el motor para empezar a generar el lenguaje. Pero es verdad que la generación de tanto vocabulario a mí me parece que requiere tal vez alguna entidad, algún por lo menos componente cognitivo de relación entre estímulos y de inferencias, que se puede explicar seguramente con procesos de aprendizaje, pero que para mí cuadra mejor con esa semántica, que a veces pues, queda un poco... No sé, Skinner en su hora a veces decía que no era tal vez lo más importante o el eje central. Seguramente luego haga pop, ¿no? Creo que Eduardo hacía un comentario que era algo que surgía después más como de conjunto. No sé si será cuando lo explique lo podré entender yo mejor. Pues adelante, Edu. Yo creo que en lo esencial estamos bastante de acuerdo. Skinner ya lo decía y yo estoy muy de acuerdo con él en ese sentido. Cualquier comportamiento, en este caso estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, pero me valdría para cualquier otro, obedece en última instancia a tres razones, probablemente a más, pero podemos señalar tres que quizás sean las más útiles. Una, las contingencias de supervivencia de la especie a lo largo de su filogenia que han permitido que en un momento dado sus individuos tengan la capacidad necesaria como para poder llevar a cabo según qué cosas. En este caso, evidentemente, tenemos una preparación a nivel filogenético que hace que la adquisición del lenguaje pues, se facilite, ¿no? Se facilite por según qué cosas, tanto por nuestra propia capacidad como por, efectivamente, cómo vivimos en sociedad, ¿no? Porque ahí vamos al segundo punto. Por un lado, contingencia de supervivencia, por otro lado, contingencia de reforzamiento durante la ontogenia. Ahora sí, un individuo que nace con unas características concretas específicas, seleccionadas por la evolución, requiere de una serie de experiencias diferenciales respecto a según qué estímulos, situaciones, contextos, etcétera, que le permiten adquirir ese repertorio en cuestión, ¿no? Entonces se tienen que dar esas dos cosas. Y tres, la estimulación presente en el momento actual. La estimulación presente en el momento actual ejerce el control que ejerce sobre nuestro comportamiento por las funciones que ha adquirido en la ontogenia, ¿no? Y esas funciones que ha adquirido en la ontogenia las ha adquirido porque el individuo pues tenía las características necesarias como para poder hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que esas tres cosas nos permiten entender por qué al final una persona en un momento dado está haciendo uso del lenguaje de uno u otro modo. Respecto a lo que comentaba Aaron, hay dos cosas que creo que hay que destacar. Una de ellas, la propuesta de Skinner de conducta verbal, es verdad que en su momento se propone como una tentativa de explicación, o sea, él hipotetiza, es de hecho el primer libro técnico que hasta donde yo sé Skinner publica que no está basado en un montón de datos empíricos directamente relacionados con lo que él está hablando, sino que él hace una propuesta, ¿no? Hipotetiza que se puede aplicar la misma lógica funcional a ese tipo de comportamiento en particular. Y hay quien se quedó ahí y piensa que, bueno, que eso es todo. Realmente eso fue el punto de partida. A partir de ahí, que paradójicamente es cuando se empieza a considerar por parte de gente ajena al análisis de la conducta, que ahí murió el conductismo, ¿no? Pues con todo lo que pasó de Chomsky, etcétera, fue casualmente a partir de ahí precisamente cuando se empezó a generar poco a poco progresivamente una mayor cantidad de investigación en torno a eso. Es decir, la propuesta de Skinner de conducta verbal, que inicialmente es un conjunto de hipótesis que se lanzan, terminan por constituir en sí mismo una línea de investigación que encuentra acomodo en algunas cuestiones muy importantes propuestas por Sidman en los años 70, que tenía que ver con las relaciones de equivalencia, que finalmente en los años 80 se van asentando y que a día de hoy forman piedra angular de algunas de las teorías que más atención están recibiendo por parte de muchos analistas de conducta, como por ejemplo la teoría de los marcos relacionales, ¿no? Que tiene no solamente implicaciones a nivel teórico, sino implicaciones también tecnológicas por el desarrollo de tecnología del comportamiento al que ha dado lugar. Bajo estas teorías se tienen muy en cuenta muchas de las cosas que decía Skinner y se integran algunos de los procesos que Sidman inició o cuyo estudio Sidman inició, ¿no? En los años 70 y que después se fue haciendo cada vez más importante. Concretamente las relaciones de equivalencia, que es un fenómeno que conocemos cuatro gatos, ¿no? Y a mí me da mucha rabia porque es un fenómeno muy importante que muy probablemente va muy en la línea de lo que tú quieres decir, Aarón, con eso de la semántica, el significado, etcétera, porque en definitiva nos permite entender cómo a veces somos capaces de responder de una determinada manera en presencia de clases de estímulos cuando realmente nunca ha habido un entrenamiento explícito de eso que se está viendo, ¿no? Es lo que llamamos las relaciones derivadas. Hay quien las llama relaciones emergentes y muchos analistas de la conducta abogamos por el término derivado porque asumimos que, aunque no se hayan entrenado explícitamente, se derivan de otro tipo de
de situaciones de entrenamiento previo, ¿no? Ahí hay un montón de cosas de las que hacemos que son francamente complejas, que encuentran acomodo en el análisis de la conducta y que al mismo tiempo tienen que ver con esas cosas que desde la psicología cognitiva se asumen como procesamiento de la información o como significados, etc. Es decir, estamos hablando de lo mismo, pero también encuentran una explicación eminentemente conductista. Esto no quiere decir que las otras no sean válidas o no valgan para nada, sencillamente destacar que desde el punto de vista conductista también se ha generado investigación, explicaciones, hipótesis a ese respecto, que incluso han generado, como digo, tecnología, ¿no? Ayudas concretas. Y por otro lado, hay una cosa de la que has hablado que me ha llamado la atención, que supongo que te has referido a ello en términos metafóricos, ¿no? Cuando hablas de almacenar o de los almacenes, yo siempre he entendido que desde el punto de vista de la psicología cognitiva, esos términos son metafóricos, ¿no? Corríjame si me equivoco. En sí, generalmente son metafóricos. Lo que pasa es que yo ahí pego un saltito pequeño por experiencia clínica, ya te digo, porque por desgracia, y esto lo estuve discutiendo también con los conductistas en su día, cuando se decía, la idea es que cómo vas a almacenar palabras, ¿dónde almacenas tú las palabras? ¿Qué pasa? ¿Que se activan 3 neuronas y son esta palabra y estas 4 neuronas son esta otra palabra? Yo no sé cómo funciona, ¿vale? O sea, no tengo un conocimiento específico de cómo funciona eso, pero sí tengo claro que, y lo he visto en 6 casos concretos de etiologías distintas, te digo, de tumores estirpados, uno fue una demencia, 2 demencias degenerativas, otro fue un ictus, en una zona del lóbulo temporal izquierdo anterior, que además en neurocirugía también se ha estudiado un poco su efecto, como una lesión ahí de repente provoca que automáticamente las palabras pierdan el significado. Palabras, te hablo de habituales, o sea, te hablo de bolígrafo, te hablo de mesa. Esto le pasó a un señor que era conserje, ¿vale? Y no sabía lo que era la palabra rapadora. Rapadora, folio, decía, me ha pedido un folio. ¿Qué es folio? Decía, tío, dime, me ha pedido un folio. O sea, he entendido el verbo, he entendido toda la puñetera frase, pero no el término verbo, no el término folio. Decía, es esto. Y decía, vale. Y cosas de ese tipo dan lugar a errores también del tipo básico. Oye, es barco, es un barco. ¿Eso es un barco? Venga, te lo escribo con V. Y tú decías, este fenómeno, ¿cómo lo puedo entender yo? Si no es como que de alguna manera esa zona tiene alguna relación importante con el contenido de las palabras. Almacenar o no. Yo no he visto cuando digo la palabra casa que se enciendan 3 neuronas. No lo sé. Pero es verdad que esa zona se relaciona de alguna manera. Y para mí me parece muy interesante porque ese es uno de los puntos que sé que tú... Uy, perdona, que te me has entrecortado, igual te he pisado. Sí, no, solo era eso. Simplemente me lleva a cometer una pequeña imprecisión gramatical de la que comentaba antes. Hablar de almacenar. ¿Vale? Sí, es que ahí se ven varias cosas, ¿no? Por un lado, cómo tradicionalmente, sé que tú no, pero sé que muchos otros psicólogos cognitivos utilizan ese tipo de datos, ¿no? De distintos problemas o lesiones a nivel cerebral que dan lugar de forma sistemática a un tipo muy concreto de problemas para decir, ¿el conductismo cómo explica esto tal? Bueno, tendrá que explicarlo la biología, ¿no? Porque lo que hay ahí dañado, evidentemente, es una de las principales estructuras a nivel fisiológico que posibilitan el hecho de que podamos hacer según qué cosas. Es decir, es que el conductismo no solamente nunca lo ha negado, es que Skinner, el propio Skinner, explícitamente, en reiteradas ocasiones, insistió en que, si bien es cierto que desde el análisis de la conducta se asume que no necesitamos a esas otras disciplinas para entender el comportamiento, evidentemente, para obtener una explicación absolutamente comprensiva, lo más completa posible de todo el proceso de aprendizaje, requerimos de ese tipo de cuestiones. Él hablaba de filling the gaps, ¿no? De rellenar los huecos que se supone que quedan en la explicación cuando de un momento a otro un organismo cambia su forma de comportarse respecto a esa estimulación. Es decir, ¿qué ha pasado entre medias? Es decir, ¿cuál ha sido el cambio en ese organismo? Asumimos que hay un cambio y yo entiendo que es ahí donde los psicólogos cognitivos soléis poner el foco en lo de se almacena la información, ¿no? Os referís a eso, es decir, se produce un proceso de aprendizaje y mientras tanto vosotros asumís, hay información que se va almacenando. Eso es lo que a mí me permite entender que en el futuro esa estimulación se procese de forma distinta, ¿no? Claro, esto de alguna forma Skinner ya lo estaba diciendo, ¿no? Realmente no es que se almacene información, por eso digo yo lo de la metáfora, normalmente entiendo que se refiere o referís a eso como una metáfora, sino que más bien a lo mejor que estamos queriendo decir que dada una serie de experiencias, el organismo sufre modificaciones y esas modificaciones, algunas de ellas van ligadas a clases de respuestas específicas, ¿no? Que tienen lugar ante estímulos o contextos específicos. Pero es que eso no lo ha negado nunca un conductista, ¿no? O sea, yo creo que eso es parte de lo que sucede, es coherente pensar que es así y lo veo claro, ¿no? Creo que a veces al cognitivismo, y no acuso a nadie en particular, sino en términos muy generales, se le ha ido un poco de las manos esas metáforas, ¿no? Pasó con la del ordenador,
quizás ha pasado con la de los almacenes, y si bien es cierto que en su contexto no tienen por qué ser problemáticas, a veces es verdad que han llegado al público general y, joder, yo creo que está como muy arraigado, ¿no?, en la sociedad el hecho de que la información se almacena directamente y se recupera. Sabemos que realmente no es que almacenemos, sino que se producen modificaciones que permiten que en el futuro reconstruyamos esas historias de nuevo, ¿no?, de una manera muy particular. Pero realmente no hay cosas que se estén guardando, ¿no?, sino que sencillamente cada vez que recordamos, eso es un comportamiento nuevo a explicar. Y habrá que ver qué es lo que ha cambiado en nosotros para que podamos responder a eventos que no están presentes ahora. Eso va por otro lado, ¿no? Pero de ahí a asumir cierto almacenamiento, creo que eso como metáfora está bien, pero que si se nos va un poco de las manos puede ser problemático. Claro, el problema es eso, es intentar establecer ese paralelismo de que eso se almacena ahí tal cual es, porque realmente esas zonas juegan un papel, entiendo yo, en esa recuperación de la información o en esa gestión de la información, que además no podemos hablar de un almacenamiento porque simplemente no se sacan ni siquiera los recuerdos tal cual son, están modificados hasta por el momento en el que estamos, por el contexto. Entonces, el concepto de almacén tiene que ser metafórico, en el sentido de que aunque yo puedo ubicarte zonas de cerebro, jugar un papel en algo, no implica que estén almacenadas en ella. Porque te pongo otro ejemplo justo que contradice esa idea. A veces la adhesión la tienes ahí, la adhesión está en esa zona y no pasan algunas palabras. Quiero decir que aquí hay mucha cuestión de muchas cosas que desconocemos del cerebro. Y es verdad que lo que tú comentabas de Skinner lo dice mucho sobre el conductismo, y es que dice claramente entender cómo se comporta un organismo en cierto modo, o ver lo que un organismo hace, se va a deber a lo que es ese organismo. Pero es que nos queda mucho por conocer ese organismo. Entonces, claro, la metáfora, verdad, que se puede ir un poco de las manos, y yo digo, antes lo comentaba, es una tendencia que cuesta mucho a no utilizar imprecisiones, que también pasa mucho en el lado conductista, porque también lo decía Skinner, de que a veces los jóvenes conductistas utilizan terminología mental. Sí, pero es que es normal cuando estamos empezando a delimitar las terminologías que haya pequeños errores e imprecisiones de ese tipo. Evidentemente, un almacenamiento no es, y también porque lo he dicho antes, yo no creo que pueda haber con una cámara, aunque haga una transducción perfecta de la señal eléctrica del cerebro, la imagen que tú estás viendo. No la que tú estás viendo, eso a lo mejor sí, lo que tú estás pensando. Lo que tú estás viendo me lo puedo imaginar, me lo puedo llegar a creer, pero lo que tú estás pensando es una construcción completamente distinta de una estructura solo literal que procesa lo de fuera. Pero bueno, eso ya es complejo.